Imagínate esto todavía no ha amanecido, el sol ni siquiera ha roto la línea gris del horizonte, y ella ya siente ese tirón sordo, profundo y doloroso en el bajo vientre, ese calambre inconfundible que le anuncia sin posibilidad de error que ha empezado otra vez. Estamos en el año 1320, hace un frío tan feroz que parece meterse dentro de los huesos. El suelo de la pequeña cabaña donde vive es de tierra apisonada, endurecida por la helada de la noche. No hay brasero encendido, no hay calefacción, no hay una habitación cálida donde esconderse unos minutos. Pero lo más brutal no es solo el clima. Lo verdaderamente cruel es que no puede caminar hasta un baño limpio, cerrar una puerta, encender una luz y abrir un cajón lleno de compresas, tampones o cualquier objeto moderno que le alivie el día. Nada de eso existe, absolutamente nada. Este es una vez más el amanecer del día más incómodo y agotador del mes, un proceso biológico inevitable que la naturaleza exige con total normalidad, pero que el mundo medieval que la rodea prefiere ignorar, esconder y fingir que no sucede. Ella se incorpora en la oscuridad con mucho cuidado, intentando no hacer crujir el jergón de paja para no despertar a los demás. Su cuerpo ya está acostumbrado al trabajo duro, al campo, al peso de los cubos, al frío de las mañanas y al cansancio sin descanso. También está acostumbrado al secreto. Lleva enfrentándose a esto desde que era apenas una niña aterrorizada que no entendía por qué sangraba, y aún así la costumbre nunca borra el golpe de realidad de cada mes. Hay algo esencial que debes entender sobre esta época: las mujeres no usaban ropa interior. Así de simple. Los calzones eran una prenda masculina asociados al mundo de los hombres. Ellas vestían una camisa larga de lino, pegada al cuerpo y encima capas más gruesas de lana. Bajo esa ropa pesada sus piernas quedaban expuestas al aire helado y la sangre por supuesto seguía su curso. No hay tiempo para quedarse bajo las mantas. Hay vacas que ordeñar, leña que encender, tareas que cumplir antes de que el día despierte del todo. Ella se mueve hacia un rincón oscuro de la cabaña, lejos de la mirada de su marido y de sus hijos varones. En una casa campesina de 1320 no existen habitaciones separadas ni intimidad real, todos duermen, comen y viven en un mismo espacio. Desde ese rincón saca su único recurso, un pedazo de lino viejo recortado de una camisa gastada, doblado varias veces sobre sí mismo. No es suave ni cómodo, es apenas un salvavidas rudimentario. Se lo coloca entre las piernas y lo asegura con tiras finas de cuero y tela alrededor de la cintura y los muslos, improvisando un arnés tosco para que no caiga al caminar. No tiene alas adhesivas, no tiene algodón limpio, no tiene ningún sistema cómodo que la proteja del movimiento. Ese trozo de lino viejo es áspero, rígido y rugoso por los incontables lavados con ceniza y lejía. Al colocárselo entre las piernas, la primera sensación no es alivio, sino una molestia inmediata, una fricción seca y constante sobre la parte más sensible del cuerpo, y aún así no puede detenerse a pensar en ello. La mañana ya ha comenzado y con ella empiezan también las obligaciones que no admiten retraso. Hay que reavivar el fuego apagado del hogar central con leña húmeda, hay que atender a los animales, hay que sacar agua del pozo. La supervivencia de la familia depende de que todo funcione desde el primer instante del día. Su cuerpo le exige descanso, calor y cuidado, pero el mundo en que vive no le concede nada de eso. Mientras camina de un lado a otro dentro y fuera de la cabaña, siente como el lino empieza a empaparse poco a poco. Se vuelve más pesado, más incómodo, más visible para ella con cada paso. El roce repetido contra la piel de la parte interna de los muslos la irrita hasta hacerle pequeñas heridas que arden con el sudor, el esfuerzo y el frío. Ese dolor no es escandaloso ni dramático. Es peor porque es silencioso, constante y no le da tregua. Y hay otro problema todavía más duro: el lino era caro. Para una familia campesina un pedazo de tela no era algo que pudiera desperdiciarse sin pensar. A veces ni siquiera había suficiente ropa vieja para cortar más tiras o reemplazar lo que ya estaba demasiado gastado. Y cuando eso ocurría, las mujeres recurrían a lo que la naturaleza les ofrecía. Iban al bosque y recogían musgo, no cualquier musgo, sino uno muy concreto, el musgo sphagnum, el musgo de turbera. Las mujeres mayores y las curanderas sabían por experiencia transmitida de generación en generación que ese musgo seco absorbía muchísimo líquido y además ayudaba a reducir infecciones gracias a sus propiedades naturales. Lo secaban con cuidado, lo envolvían en pequeños trozos de tela descartada y fabricaban con eso una especie de compresa improvisada, rústica pero sorprendentemente eficaz. Ese conocimiento era valioso, no estaba escrito en libros ni enseñado por médicos. Circulaba en voz baja de abuela a nieta, de mujer a mujer, como un secreto de supervivencia que no podía exponerse a la mirada masculina.
pero incluso con esos recursos el verdadero terror seguía ahí. No era solo el dolor físico, no era solo la incomodidad, era el miedo permanente a mancharse. Las faldas de lana gruesa y oscura ocultaban algo, sí, pero no lo garantizaban todo, y una mancha visible no se interpretaba como un simple accidente. Era humillación pública, era vergüenza, era quedar expuesta ante todos en un mundo que no perdonaba a una mujer por sangrar. Trabajar así ya era una tortura, pero mantener todo en su sitio resultaba todavía peor. En el campo medieval no existían baños privados, no había puertas que cerrar, ni un rincón limpio donde poder cambiarse con calma. Si sentía que el trapo se había movido, que el musgo se aflojaba, o que el flujo estaba escapando hacia la ropa, no podía simplemente retirarse unos minutos y arreglarlo con dignidad. Tenía que esperar un instante de descuido, mirar alrededor y apartarse a toda prisa detrás de un carro cargado de heno, junto a un granero o al borde embarrado de un cercado. Allí en cuclillas sobre el barro frío, con las manos manchadas de tierra, estiércol y sudor, intentaba recolocar a ciegas aquel pedazo de tela mojado y pesado. Todo debía hacerse deprisa, en silencio, con el corazón golpeándole en el pecho por el miedo a que alguien apareciera justo en ese momento. Y cuando por fin terminaba la jornada, el sufrimiento no acababa. Llegaba entonces otra tarea inevitable: el lavado, porque la sangre no desaparecía sola, ni había objetos desechables que pudieran tirarse al fuego o a la basura. Todo debía reutilizarse, todo tenía que limpiarse. Al caer la noche, con el cuerpo rendido por el trabajo, el vientre todavía retorcido por los calambres y los pies doloridos, ella caminaba hasta la orilla del río. El agua estaba oscura, helada, casi inmóvil bajo el aire cortante. Metía sus manos agrietadas y endurecidas en aquella corriente gélida y frotaba la tela manchada una y otra vez. Para limpiarla usaban un jabón rudimentario hecho por ellas mismas con grasa animal rancia, ceniza de madera y lejía. Era un producto cáustico agresivo capaz de irritar la piel hasta abrirla, pero era lo único lo bastante fuerte para arrancar la mancha del lino. Lavaban y restregaban hasta que los dedos quedaban entumecidos. Y ni siquiera eso podía hacerse con libertad. Todo debía permanecer oculto. Los hombres de la casa, los vecinos e incluso los niños varones no podían ver jamás aquellos trapos ensangrentados tendidos al aire. Era un tabú absoluto, una imagen considerada ofensiva, casi impura. Por eso, después de lavarlos, las mujeres los colgaban dentro de la cabaña, cerca del fuego, en la penumbra, y el humo, donde tardaban en secarse y quedaban impregnados de humedad, hollín y olor a leña quemada. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura, porque lavar un trapo con agua helada y esconderlo como si fuera prueba de un crimen no era todavía lo peor. Lo verdaderamente aterrador no estaba en el río, ni en el frío, ni en la sangre. Estaba en lo que la sociedad pensaba de ellas. Imagínate vivir en una época en la que tu propio cuerpo es tratado como si fuera una amenaza espiritual. En las pequeñas aldeas de 1320, la menstruación no se entendía como un proceso natural del cuerpo femenino, ni como una señal de fertilidad, ni como una función biológica normal. Se interpretaba como una marca de impureza, como una prueba visible de castigo divino. Desde el altar de la iglesia de piedra, los curas repetían una y otra vez la misma idea. Predicaban que ese dolor en el vientre y esa sangre que regresaba cada mes eran la huella del pecado original de Eva. Les enseñaban a las mujeres desde niñas que durante esos días estaban manchadas no solo por fuera, sino también por dentro delante de Dios. No eran simplemente mujeres con dolor, eran cuerpos sospechosos cargados de culpa, convertidos en símbolo de una falta ancestral que ellas no habían cometido y sin embargo debían pagar. Ella se sentaba en el banco duro de madera durante la misa, sintiendo entre las piernas el trapo húmedo y frío, con la espalda baja, atravesada por los calambres, y tenía que escuchar en silencio que su cuerpo era impuro. No podía protestar, no podía levantar la voz, no podía siquiera mostrar en el rostro cuánto le dolía, porque hasta el sufrimiento estaba vigilado y juzgado. Ese peso mental era devastador, mucho más que el frío del río o el roce del lino, porque el dolor físico al menos tenía una causa concreta, pero la culpa que le imponían era invisible, constante y mucho más profunda. Era una carga fabricada por una sociedad entera, sostenida por hombres que jamás sangrarían ni sufrirían ese proceso en su propia carne. Por eso no existía el derecho a quejarse, no había descanso, no había compasión, no había permiso para decir hoy no puedo. Si el dolor la doblaba por la mitad en medio del trabajo, debía enderezarse y seguir. Si el sudor frío le recorría la frente o las piernas le temblaban, tenía que fingir normalidad. Mostrar fragilidad equivalía a confirmar ante todos que era débil, y peor aún, que estaba cumpliendo el castigo que se suponía merecía. Así, cada mes no solo debía soportar la sangre, el cansancio y la incomodidad,
También debía cargar con la condena moral de una época que convirtió una función natural del cuerpo en una acusación religiosa permanente. Y la condena religiosa no era el único peso que caía sobre sus hombros. Fuera de la iglesia, en la vida cotidiana, existía otra red de miedo igual de poderosa a la superstición popular. En la aldea muchas de las creencias sobre la menstruación no provenían solo del sermón del domingo, sino de historias repetidas durante generaciones heredadas de tiempos antiguos y aceptadas como verdades absolutas. Se decía con total seriedad que una mujer menstruando podía arruinar todo lo que tocara, que si acercaba las manos al vino nuevo, éste se agriaba y se convertía en vinagre, que si pasaba junto a los sembrados o caminaba entre los huertos las plantas se secaban desde la raíz, que si miraba su rostro en un espejo de metal pulido el brillo se empañaba para siempre, que su mera presencia bastaba para oxidar el hierro de las herramientas, embotar el filo de las hachas y alterar a los animales domésticos. Hoy esas ideas suenan absurdas, casi grotescas, como cuentos para asustar niños alrededor de una fogata, pero en 1320 no eran un chiste, eran parte del tejido mental de la sociedad, eran creencias capaces de condicionar la forma en que una mujer se movía, hablaba, trabajaba y hasta respiraba durante esos días. Piensa en lo que eso significaba. No bastaba con sufrir el dolor, el cansancio y la incomodidad física. También había que cargar con el miedo constante de convertirse en la causa simbólica de cualquier desgracia. Si una helada tardía arruinaba la cosecha, si el vino salía malo, si una vaca enfermaba, si una herramienta se rompía, si algo fallaba en el momento equivocado, siempre existía la posibilidad de que alguien la mirara a ella, de que la sospecha cayera sobre su cuerpo sangrante como si fuera una fuente de corrupción invisible. Ese miedo no necesitaba pruebas, no necesitaba lógica. Bastaba con la coincidencia y con la ignorancia colectiva. Por eso el silencio se volvía la ley suprema de supervivencia. Cuanto menos supieran los demás, mejor. Cuanto más invisible lograra hacerse, más segura estaría. Ella caminaba por la aldea casi como un fantasma. Medía sus pasos, evitaba tocar herramientas importantes. No se acercaba más de lo necesario a ciertos alimentos o espacios de trabajo. Intentaba pasar desapercibida incluso cuando estaba rodeada de gente. Estaba físicamente presente, sí, pero emocionalmente aislada, atrapada dentro de un secreto que no podía compartir abiertamente. Y esa soledad era terrible, porque no era solo la soledad del dolor, era la soledad de saber que en cualquier momento una mala cosecha, un accidente o una muerte inesperada podían transformarla a los ojos de todos en culpable, no por lo que hacía, sino simplemente por estar sangrando. Al día siguiente la pesadilla no se detiene. El dolor no desaparece con el amanecer, ni el cuerpo amanece más fuerte por obligación. Pero en la Europa campesina del siglo XIV nadie podía permitirse quedarse acostada, encogida junto al fuego, esperando a que el malestar pasara. Había que salir al campo. Y eso hacía ella. Con el vientre resentido, la espalda baja latiendo de dolor y las piernas pesadas, tomaba su herramienta y caminaba hacia la siembra bajo un cielo gris cargado de frío y humedad. Su cuerpo ya estaba debilitado por la pérdida continua de sangre y a eso se sumaba algo todavía más cruel, la mala alimentación. La dieta campesina era pobre y repetitiva. Potajes de nabos guisantes, pan oscuro de centeno, a veces algo de avena y poco más. La carne era un lujo escaso reservado para ocasiones excepcionales. Así que mientras sangraba durante varios días seguidos, su cuerpo tenía que seguir trabajando con reservas mínimas, casi sin hierro, casi sin fuerza. El resultado era un agotamiento feroz, mareos, manos temblorosas, visión nublada, manchas oscuras en los bordes de los ojos. Sin embargo, nada de eso cambiaba su deber. Cada paso entre el barro y la paja era una pequeña tortura. El lino áspero seguía rozándole la piel interna de los muslos, abriendo heridas diminutas que ardían con el sudor y el movimiento. Cada vez que se inclinaba para segar o recoger, sentía ese flujo cálido y volvía el mismo pánico la posibilidad de que la sangre hubiera atravesado la tela. Lo más duro es que no estaba sola en el campo, pero sí sola en su experiencia. Los hombres trabajaban cerca a escasos metros. Gritaban, bromeaban, levantaban haces de heno, hablaban de cosechas y animales completamente ajenos al infierno privado que ella soportaba a su lado. Tenía que aparentar concentración, dureza, normalidad. No podía detenerse a recolocar el trapo. No podía tocarse. No podía mostrar el dolor. Sobrevivir en el medievo no consistía solo en escapar del hambre o de la peste. También significaba tragarse el sufrimiento físico y mental hasta convertirlo a la fuerza en energía para seguir trabajando sin que nadie notara que se estaba rompiendo por dentro. Y sin embargo, habría sido imposible soportarlo todo si no existiera algo
que casi nunca aparece en los grandes libros de historia, el pacto silencioso entre mujeres. No estaba escrito en ningún pergamino, no tenía sello, ni ley, ni bendición de la iglesia, pero existía, y en la vida real era más poderoso que muchas instituciones. Cuando el sol por fin caía detrás de los árboles y el trabajo del día terminaba, ella regresaba a la cabaña, arrastrando los pies agotada, pálida, casi al borde del desmayo. El vientre seguía doliendo, la espalda la quemaba y el cuerpo entero parecía vacío. Y justo en ese momento, cuando más sola debería sentirse, aparecía la ayuda verdadera. Una vecina mayor, una mujer que ya había pasado por ese ciclo innumerables veces, y que incluso había dejado atrás la menstruación, entraba sin hacer ruido. No hacía preguntas innecesarias, no pedía explicaciones, no pronunciaba discursos. Miraba una sola vez a la muchacha más joven y entendía todo. Veía la postura encorvada, el cansancio en la cara, el modo en que apretaba las piernas al caminar y sabía. Entonces actuaba con una discreción perfecta. Le quitaba de las manos el cubo pesado de agua o se acercaba al fuego como si simplemente fuera a ayudar con una tarea cualquiera. Y en medio de ese gesto cotidiano sacaba de debajo de su delantal un trozo de lino limpio, hervido, secado en secreto y todavía tibio. Se lo entregaba en la penumbra como quien pasa algo insignificante, pero no era insignificante en absoluto. En el año 1320, un pedazo de lino limpio y caliente podía convertirse en una forma profunda de alivio, dignidad y amor. Ese gesto pequeño contenía una fuerza inmensa, porque las mujeres marginadas por los curas, silenciadas por sus maridos y olvidadas por una medicina que apenas comenzaba a existir y que se interesaba sobre todo por los cuerpos masculinos, habían creado su propio sistema de apoyo, un sistema subterráneo invisible, imposible de registrar en crónicas oficiales, pero vital para sobrevivir. Si una mujer estaba doblada por el dolor en medio del campo, otra aceleraba en silencio el ritmo de trabajo y cortaba más trigo por ella para evitarle castigos. Si alguna estaba demasiado débil, otra le acercaba un cuenco de barro con una infusión preparada a escondidas. Sabían usar corteza de sauce blanco, milenrama, manzanilla silvestre y otras hierbas transmitidas por experiencia, no por tratados académicos. Sabían qué calmaba, qué ayudaba a limpiar, qué aliviaba los espasmos, qué servía para bajar la inflamación. Ese conocimiento no se aprendía en universidades ni en manuscritos de lujo. Se aprendía en la orilla del río, en la cocina junto al fuego, en voz baja. Pasaba de una mujer a otra como una herencia frágil y poderosa, y gracias a ese pacto callado muchas lograban soportar lo que de otro modo habría sido insoportable.